estar delante de una congregación tan hermosa. Amén. Una congregación bendecida. Amén. Una congregación prosperada. Amén. Una congregación en la que Dios tiene grandes cosas con ella. Amén. Esa es la congregación en la cual Dios me dijo darle una palabra de parte de Dios. Y yo se las he traído hoy, ¿verdad? Como la pastora me dijo que es media hora la palabra, la vamos a hacer rendir porque de verdad que a mí me gustaría mucho ministrar. Por eso le dije a él que no corra video link, porque la palabra de pronto se alarga más si nos concentramos en el video link. Lo importante es que yo vengo de parte de Dios a darte una palabra que sé que si tú le crees a Dios no vas a salir igual como entraste. ¿Cuánto le creen a Dios aquí? ¿Verdad? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y entregar la palabra delante de la presencia del Señor. Padre amado, aquí estamos, Señor, reunida delante de tu presencia. Señor, aquí está tu amada iglesia. Espíritu Santo, estamos pidiendo dirección para que seas tú respaldándonos, Señor. Espíritu Santo, aquí está esta congregación. Te pido, Señor, que seas tú llevando la palabra. Te pido que así como tu palabra dice que tú hablarás al caído, al abatido, al cansado. Señor, yo sí sé que cualquier situación o condición en que tu iglesia se encuentre en el día de hoy, tú tendrás una palabra con una respuesta para que venga el cambio, la transformación, la restauración en la vida de la persona que te cree. Gracias te damos, Señor, porque cada cosa que tú vayas a hacer, cada milagro, cada respuesta, cada solución, te vamos a dar toda la gloria y la honra a ti, Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros con este aplauso decimos, la gloria es de Cristo por todo lo que va a acontecer hoy. Gracias te damos, Señor. Y sabes que yo te voy a incomodar nada más por un momento, para que te pongas de pie y leas conmigo la base bíblica de la enseñanza del día de hoy. Y cuando ya te pongas de pie y comiences a buscar la palabra, tú le dices a tu compañero o a tu compañera, porque no sé si te tocó mujer o caballero, ¿verdad? Le dices, hoy el título del mensaje es la última palabra la tiene Dios. Díselo a ella, que la última palabra la tiene Dios. Ahora voltea a la persona que tienes atrás y le dice, la última palabra la tiene Dios. Exactamente. Y la base bíblica está en el Salmo 130, versículo 5. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. La última palabra la tiene Dios. El Salmo 130, versículo 5 dice la palabra. La vamos a leer en el nombre del Padre, la leemos en el nombre del Hijo y bajo la guía y dirección del Espíritu Santo de Dios. Esperé yo a esperó mi alma en su palabra. Repetimos, esperé yo, esperó mi alma y en su palabra. ¿Cuántos esperan en la palabra de Dios? Gloria a Dios. Te puedes sentar por un momento. El reto que Dios nos hace a través de esta base bíblica es que dice la palabra que yo esperé en Jehová. ¿Cuántos están esperando en Dios aquí? Pero también es importante que involucre a la palabra algo que tú y yo debemos de involucrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios te creó a ti y a mí, pensó que nosotros somos tripartitos. Es decir, somos alma, cuerpo y espíritu. Si el cuerpo se abate por algo, nosotros tenemos que saber que también el alma se puede abatir. Por eso es que aquí la palabra dice, esperó mi alma. Dentro del alma están las emociones, los sentimientos, y lógicamente ahí se nos pueden añadir, en esa alma se pueden anidar, ¿qué cosa? Las angustias, los desesperos, los problemas, las iras, las contiendas, los resentimientos, el odio, ¿verdad? Y por eso es que la palabra hace un reto y dice, esperó mi alma. ¿Sabes por qué? El Señor sabe que el alma tuya tiene que esperar, porque nosotros tenemos que aprender que en las Escrituras hay un salmo que de pronto tú lo has dicho muchas veces y que David en un momento dado lo recitó. Y él dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú hay veces que tú y yo tenemos que hablar del alma. Cuando tú veas que eso como que se te está llenando de amargura, resentimiento, dolor y angustia, tú dices, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque de pronto en estos momentos está pasando por un problema, pero que Dios ayer hizo algo maravilloso y el desde ayer también. Oye, ¿será que Dios no lo hizo conmigo? Dios ayer hizo un milagro y desde ayer también, y yo tengo cosas para darle gracias al Señor, no importa lo que yo estoy viviendo. ¿Cuántos le creen a Dios? Entonces dice, esperó mi alma, pero dice, en su palabra he esperado. ¿Sabes una cosa, mujer que estás aquí y varón?
que pueden marcar diferencias en tu vida y en mi vida. Porque normalmente la gente cree que Dios usa a la mujer profesional, a la mujer preparada. Es cierto, hay que prepararse, pero no te preocupes, porque la palabra de Dios dice que lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a quién. ¿Para avergonzar a quién? ¿Quién lo hizo? Dios, ¿verdad? Por eso que te estoy diciendo de la historia de esta mujer, aunque a ti te parezca como cosa rara, recuerda, la última palabra la tiene Dios. ¿Qué es eso? Yo le vengo a traer aquí un cambio de mentalidad, porque nosotros en Romanos 12:2 decimos que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Hay cosas que a mí no me parecen, hay cosas que a ti tampoco te parecen, pero es que no es lo que a mí me parezca ni lo que a ti te parezca, es lo que a Dios me parece. Y si Dios tiene la última palabra, que se haga la voluntad del Rey de Reyes y del Señor de Señores y no mi voluntad, ¿verdad? Bueno, entonces la primera mujer a la cual yo te voy a hablar está escrita aquí, registrada en las Escrituras, y ellas tienen algo muy en particular. Ellas fueron mujeres que fueron rechazadas, mujeres que fueron apartadas, mujeres que fueron marginadas, mujeres que en un momento dado el ámbito religioso de la época no las consideraba dignas de estar dentro del pueblo de Dios. Tampoco socialmente ya eran aceptadas. Hoy en día vemos muchas poblaciones que hoy en día, por cuestiones de guerrilla o lo que sea, se tienen que ir de sus lugares y de sus tierras y están en otros lugares y hoy están como desplazados. Una de ellas pudo vivir una situación de desplazamiento, una situación de que la gente la veía y le olía feo. Uy, qué cosa tan horrible. Hermanos, pero lo más importante es que quedaron registradas en la Biblia. Porque vuelvo y te lo digo, que de lo vil, ¿para avergonzar a quién? Y si Dios lo hizo, ¿quién soy yo para decir lo contrario? ¿Verdad? Entonces, de esas dos mujeres te voy a hablar de la primera. Y esa mujer primera está en Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 24. Te voy a dejar una tarea. Yo siempre le doy tarea. La vez pasada, cuando yo le prediqué en el ayuno, yo le dije una tarea, ¿verdad? Como no alcanzamos a leer toda la palabra, yo voy a leer unos versículos de la palabra. Pero como yo sé que aquí hay mujeres estudiosas de la Biblia, aquí hay mujeres estudiosas de la palabra y que anotan y que traen libretas, traen hojas, entonces yo te voy a poner ahí que escriban por favor que la primera mujer se consigue en Josué capítulo 2, versículo del 1 al 24. ¿Alguien me ayuda con un poquito de agua, por favor? Del 1 al 24, ¿verdad? Gracias. Listo. Cuando la tenga, por favor, me da un fuerte amén. Amén. Si hay una mujer que no tiene Biblia, acércate a una para que también la puedas leer. Porque inicialmente vamos a leer Josué capítulo 2 del versículo del 1 hasta el 5. Y dice la palabra que Josué, hijo de Nus, envió desde Sitín dos espías secretamente diciendo: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ¿qué? ¿De una qué? Diga, entraron en una casa de una ramera. La palabra de Dios habla de rameras. Sigo. Y dice aquí, ¿qué más? Eso es lo que me gustaba que la iglesia me dijera. ¿Cómo se llama? ¿De quién vamos a hablar hoy? De Rahab. Diga, compañero, vamos a hablar hoy de una ramera llamada Rahab. ¿Saben por qué? Porque la última palabra la tiene Dios. Y la historia dice, sigue aquí la palabra del Señor, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo, a prisa, y los alcanzaréis. Dios deja registrar esta historia, pero para que nosotros tengamos en cuenta algo. Los muros de Jericó
La casa de ella, de una manera estratégica, estaba pegada al muro. Dios se vale de cualquier circunstancia, de cualquier medio, para cumplir su palabra. Amén. Ella tenía un lugar estratégico, estaba pegado al muro. ¿De qué se vale Dios? Dios dice: yo voy a enviar 2 espías, son mis siervos. Pero ¿cuántos saben que Dios cuida la vida de sus siervos? Amén. ¿Cuántos saben aquí que Dios enviará a sus ángeles para protegerte a ti? Amén. ¿Cuántos saben que en un momento dado un ángel puede ser una rana? Para ellas lo fue. Entonces esa mujer vivía en ese lugar, en ese sitio, pegado a las murallas de Jericó. ¿Por qué? Porque como ella tenía una profesión que era... Exactamente. En otras palabras, aquí en Colombia se le llama ¿cómo? Eso. Ella era una prostituta y normalmente en las casas de las prostitutas entra gente todo el día. Salen y entran, van y vienen. ¿Qué quiere decir? Que por esa razón Dios se valió de esa estrategia de que si sabían que algunos representantes del rey, de las autoridades, llegaban a la casa de Rahab a preguntar si habían venido 2 espías, ella le podía contestar lo que el Espíritu Santo le ordenó a ella que contestara. ¿Es una mentira, pastora? Sí, es una mentira. Ella dijo una mentira. Pero Dios, pues yo te digo, yo no estoy aquí para juzgar lo que Dios quiso hacer con esa mujer. Yo lo que sí te digo es que Dios lo hizo una vez. No te estás a ti permitiendo que tú hagas todas las mentiras. Porque para que tú lo hagas, tú tienes que estar dentro del plan divino de Dios. Y Rahab estaba dentro del plan divino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, como era costumbre, le pudo contestar a ellos la manera que era usual de su casa. O sea, no, tú sabes que aquí llegan antes, llegaron uno, pero ellos se van y vienen. O sea, es normal. Y la gente le pudo creer a ella que eso era cierto. ¿Verdad, iglesia? Ahora, iglesia, yo te voy a saltar un versículo que es importante también que tú y yo lo tengamos en cuenta. Y el versículo 11 dice la palabra del Señor: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Porque qué? ¿Porque Jehová quién? Porque Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dígamelo usted, una mujer prostituta, pero que no tenía su oído tapado. Mira a tu compañera, ella podía ser prostituta, pero su oído no lo tenía tapado. Y recuerda a tu iglesia, la fe viene por qué. ¿Y el oír qué? Oiga, esa mujer en ese puesto estratégico había oído de que Dios tenía un pueblo poderoso, que él había abierto el mar rojo y que Dios hacía señales, maravillas y prodigios. Ella conocía de ese gran Dios. El problema es que a ella nadie se le había acercado a compartir el evangelio, pero ella abrió su corazón y le dijo: estos hombres tienen discernimiento. El discernimiento del Espíritu me está mostrando a mí de que estos son siervos de Dios. A ellos nadie le dijo que eran siervos. A ellos lo dice la palabra. ¿Sabes por qué, mujer? Porque aunque el mundo lo dice y que nosotros tenemos un cierto sentido, eso no es cierto sentido, eso es un don que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, que se llama discernimiento espiritual. Y muchas veces la gente puede llegar a tu casa y tú de una vez sabes si es siervo o no es siervo, si estás consagrado, si es santo o no es santo, si está en el mundo, si está en las 2 aguas, tibia, mojado. Me mojo en el agua fría y en el agua caliente. Tú de una vez lo identificas. A mí no me tiene que hablar una persona, sino que yo solamente la puedo ver y los hechos hablan más que su palabra. Y yo digo que está consagrada, no está metida con el Señor. Ella tuvo el mismo discernimiento, siervo. Lo mismo que cuando tú llegas al hombre y que no te ha hablado el hombre y se quedó allá en la esquina comiéndose 40 chicles para que la boca no te huela a tufo. 40 kilos. Y cuando tú llegas, él llega sanito, ya paradito, porque ya se tomó hasta una bomba con 40 mejorales, ¿verdad? Y llegó serenito. Pero a pesar de que llegue serenito, tú apenas lo ves y dices: estaba tomando. Eso no te lo reveló sino el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos discernimiento, un sexto sentido que dice el mundo, discernimiento espiritual. Y podrá haberse comido 40 chicles
médico al lado, divino, el hombre más lindo del mundo, era papi, ponte de pie. Yo soy defensora de los matrimonios varones. Voy para 30 años de casada, el 16 de julio nos vamos a tener que hacer nuevamente otro matrimonio, porque vamos a renovar votos. Yo en los púlpitos patrocino matrimonio, matrimonio, porque la palabra de Dios es clara. Y nosotros dos no queremos todavía. Por eso que cuando estaba viendo, él me decía que, mira, mija, chévere, porque el varón hablaba de su esposa. El problema es que yo no conocí a su esposa, ahora ¿dónde está ella? Jesús. Oh, gloria a Dios, la felicito, hermana. ¿Cuántos años de casada lleva usted? 33, me gana por 3, hermana, gloria a Dios. Pero ya vamos para eso. Lo más importante, iglesia, es que tú le creas a Dios, que la última palabra, esta mujer había oído hablar de un Dios que hacía milagros, había oído un Dios que cuando llegaban aquí a la iglesia de Buenos Aires, cada vez que entran en esta iglesia algo grande sucede, porque hay maravillas, señales y milagros. Y esa mujer dijo, yo no importa si yo soy prostituta, pero yo entraré aquí porque mi vida va a cambiar en este lugar. Porque Dios cambia nuestro lamento en danza. ¿Sabe que la iglesia es la mejor clínica y el hospital que puede tener cualquier parte del mundo? Porque aquí entra un enfermo y un paralítico y Dios lo sana y lo cambia. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que la última palabra la tiene Dios? Y resulta que en el versículo 12 dice así: os ruego, pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros en la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi Padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella había oído de un Dios de misericordia. Muchas veces hay gente que viene a la iglesia, viene a los ayunos, pero se pasan, van aquí, van allá, son los hermanos saltarines. Usted no los conoce, menos mal porque en esta iglesia no hay hermanos saltarines. Entonces saltan de aquí a otra iglesia, y de otra iglesia a otro lado, porque ellos están buscando al Dios saltarín de ellos, y el Dios saltarín de ellos no existe. Aquí el que existe es Cristo amado de la gloria, a ese que tiene misericordia de un pueblo que lo busca. ¿Verdad? Entonces, ella había hablado de un Dios que tiene misericordia. Ustedes se oyen en el Evangelio, hay un episodio de un varón que dice, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella, al declarar esta palabra y al implorar el favor de este varón, de estos siervos, dijo al Dios de la misericordia, estoy pidiendo que tenga misericordia conmigo y que lo tenga con mi familia. ¿Sabes qué es lo que me impacta de esta mujer? Que ella le creyó a Dios y ella dijo, ¿sabe qué? Hasta ahora soy la señalada, hasta ahora soy la apartada, hasta ahora soy la marginada, hasta ahora soy la vituperiada, hasta ahora soy la que la gente menosprecia, pero yo sí sé que por medio de estos varones, ese Dios de la misericordia tendrá cuidado de mí y de mi familia, porque la última palabra la tiene Él. Amén. La última palabra la tiene Él. Y sabes, de pronto el cantante Daniel Calvetti no estaba en la época de ella, porque de lo contrario ella no hubiera oído la alabanza de Daniel Calvetti, que dice, tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. ¿Cuántos lo creen? Tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Eso es importante, iglesia, que nosotros sepamos que la última palabra la tiene Dios. Si tú llegas a leer esta historia siempre y con más detalle, tú podrás decir, pero es impresionante cómo Dios, sí, cómo Dios la usó y cómo Dios la exaltó. Porque vuelvo y te digo que de lo vil escogió para desposar
¿Cuántas aquí habían leído Hebreos 11? ¿Cuántas habían caído en cuenta que ella estaba Rahab? Muy poquita, pero es que no es cierto, porque es que de Rahab casi no se habla en los púlpitos. Pero la exaltan por su fe. Óyeme bien, te pregunto, ¿la historia aquí hablaba de una mujer que se congregaba? No, hablaba de una mujer que era ¿qué? Prostituta, pero que sí había oído, que tenía su oído dispuesto a oír los acontecimientos y a oír la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe, iglesia? ¿Y me lo oí qué? Entonces por eso a ella la exaltaron en la fe. Ella en ese entonces no se congregaba, no estaba en los ayunos, no estaba en la vigilia, no estaba metida cada 8 días en las iglesias, porque ella no era cada 8. Aquí no hay las cada 8. Las cada 8 son las que vienen cada 8 días a la iglesia. Esa no viene aquí. ¿Verdad? Ni las saltarines ni las cada 8. Ella sabía que había oído de un Cristo de poder. Y por eso Dios, ¿qué hizo? No solamente contó la historia, que ya te la leí, para que tú en tu casa la puedas digerir más tranquilamente, sino para que tú sepas algo. Que Hebreos 11 quedó registrado claramente en el versículo 31, ¿verdad? En el versículo 31 quedó registrada: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea que cualquiera creería, pastora, toda una historia, sí, toda una historia en la cual ella vivió rechazo, resentimientos, amargura y apartada por la profesión que ella estaba diciendo. Pero ella tomó una decisión. Cuando ella tomó una decisión, dijo: la última palabra la tiene Dios. Pero yo aquí no voy a perecer con estos desobedientes. Yo le voy a creer que Dios tiene la última palabra. Y para avanzar, iglesia, quedan 5 minutos para la segunda. Está en Génesis 38. Génesis 38 nos habla de otra mujer que también tenía esas condiciones. Y está en el versículo 13 hasta el 30 para las que van a hacer la tarea. Te vas a leer toda Génesis 38, porque toda Génesis 38 te habla de ella. Pero yo te voy a leer aparte en el día de hoy. En el versículo 13 dice la palabra del Señor: y fue dado aviso ¿a quién? ¿A quién? Dile a tu compañero: ahora me van a hablar de Tamar. ¿Cuántas habían oído hablar de Rahab? Levanta la mano la que había oído hablar de Rahab. Ahora, ¿cuántas han oído hablar de Tamar? Listo, es que eso casi no se predica en los púlpitos, porque son mujeres rechazadas, apartadas, amargadas, resentidas. Para la sociedad no valen 5 pesos, pero para Dios valen mucho. Óyeme bien, porque de lo vil escogió. Así es. Siempre Dios tiene un plan y un propósito con un corazón que le cree. Entonces, dice el versículo 13 que estábamos leyendo, ¿verdad? Entonces Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timar, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Miren, en el mundo normal, una Tamar es una mujer que se casó con un varón que era del pueblo de Israel, ¿sí? Porque su suegro era Judá. Pero resulta que ella quedó viuda del primer hijo de Judá. Y Judá vino y le entregó el segundo hijo y también se murió. Y el único que le quedaba era el último, que era Será, el que está en la palabra. Entonces yo acá no lo dice la palabra, sino lo que tú y yo hemos pensado siempre. Si tú conoces a una vecina, que la vecina se casa y a la primera vez se le va a morir el marido, tú le dices: ay, niña tan joven, se le murió el marido. Pero resulta que a los 3 meses se casa y a los 4, ¡pum!, se le muere el marido otra vez. ¡Ay, otra vez se le murió el marido! ¿Y sabes qué le dice? Oye, no pase por ahí porque es la mata marido. Exactamente. Ella tiene el hígado blanco porque marido que coge, marido que mata. Eso trae rechazo, ¿tú sabes? Eso trae señalamiento. Incluso ella vivió el señalamiento de su propio suegro, que sabía que en la época esa era normal restituir a la mujer, porque la mujer, óyeme bien, como ella, como Rahab,
sabía que la única forma de restituir su honra, de restituirle todo lo que le había quitado las muertes de los anteriores, era que la última palabra la tenía Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que vamos a avanzar y tú ves allá, ¿verdad? Aquí estamos en el Génesis 38 y tú ves por acá, en el versículo 25, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira, ahora de quiénes son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Ella cuando estuvo con él, le pidió 3 señales. Y esas 3 señales quedaron en la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser mujeres sabias. La mujer sabia edifica, más la necia. Ella dijo, yo tengo que edificar mi casa. Yo tengo que restituir mi nombre. Porque es de sabios tomar decisiones. Y ella tomó una decisión. Y sabe que ella dijo que la última palabra la tenía el Señor. Y ella le dijo, yo voy a creer que Dios me va a restituir lo que se comió la oruga, el revolcón, la langosta, ese gran ejército que había venido contra mí. Porque yo creo en el Dios de la restitución. ¿Cuántas creen aquí en ese Dios de la restitución? Entonces, ¿qué hizo ella? Dios la premió. Mire, irónicamente Dios la premió. En medio de la maquinación, en medio de todo eso, Dios la premia quedando encinta. Iglesia, y no de cualquiera. Y no de cualquiera. Mujer que estás aquí. Si tú por alguna circunstancia de tu vida, cualquiera que sea, ha vivido rechazo, te han apartado, te han marcado, te han señalado, yo vengo a decirte que no mires a tu alrededor, que declara que la última palabra la tiene el Señor para tu vida. Porque ¿sabe qué? Dios tiene planes divinos y hermosos contigo, mujer. No es a la manera tuya ni a la manera de las personas. Es el plan y el propósito que Dios tiene trazado en tu vida. Y Dios tiene grandes cosas con las mujeres en estos últimos tiempos. Pero Él ha buscado mujeres que le crean. Recuerden que yo al inicio le dije, las que le creen a Dios jamás pierden la esperanza. Y estas mujeres le creían a Dios. Sabían que la última palabra la tenía el Señor. Y ella llegó con su suegro y quedó encinta. ¿Saben una cosa, iglesia? Ese muchachito que ella tuvo, cuando Judá se enteró de que la había engañado, dijo que la quemaran, porque a las rameras en esa época las quemaban. Pero las 3 señales que ella le pidió a él cuando se acostaron, le sirvieron a ella como salvavidas, porque ella fue una mujer sabia. Mujeres, no hagan las cosas solamente por hacerlas. Si tú algún día tienes que hacer algo, pídele la dirección del Espíritu Santo de Dios. Nunca trabajes sin la dirección del Espíritu, porque el Espíritu Santo permitió que ella pidiera esos 3 elementos, y el Espíritu Santo los hace resaltar nuevamente, porque gracias a esos 3 elementos se salva su vida. ¿Y qué pasó? Más adelante en el versículo 26 dice, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció. Judá lo dijo, ¿sabe qué? Es que esta mujer estuvo aquí conmigo creyendo en el mismo Dios que yo le enseñé a querer. Ella sabía que ella no se quería apartar de ese Dios verdadero, pero yo, por mi terquedad de que creía que iba a matar a mi hijo, yo estaba propiciando hacer cosas malas con ella. Iglesia, Dios ama a la mujer rechazada, marginada, golpeada y señalada. Pero también ama a la mujer prostituta. Si tu hijo, tu hija, en un momento dado, hoy se encuentra en profesiones que a ti no te agradan, créele que la última palabra la tiene Dios. Amén. Ella luchó, no solamente las 2 por ellas mismas, sino que pelearon por su descendencia. La primera peleó por su familia y pidió su familia. Y ella, con su decisión, salió encinta.
de uno que se llama Fares. ¿Sabe qué significa Fares? Brecha, abertura. ¿Y sabe qué dijo ella? Con este muchachito que viene aquí, Dios me va a abrir brecha en el camino. Dios me va a hacer una abertura para que yo pase de lo que era vil y despreciado a ser esa mujer respetada y honrada, porque este hijo marcará conmigo una gran diferencia. ¿Está viendo, iglesia? Dice la palabra del Señor, para que veas tú quién era Fares. En Ruth capítulo 4, rapidito, Ruth capítulo 4, versículos del 18 al 22, dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Fares. ¿Quién era Fares? ¿El hijo de quién? De Tamar. ¿Quién era Fares? Está escrito en el libro de Ruth, dice, estas son las generaciones de Fares. Pues y te digo, hay otro libro que también nombra a su descendencia. Mujer, no importa la situación que tú estás viviendo, tu hijo está viviendo, créele que Dios contigo va a marcar una diferencia a partir de hoy, porque estás dentro de los planes de Dios, porque Dios quiere hacer diferencia contigo. Dios quiere hacer hoy una brecha, Dios quiere hacer hoy una abertura para decirte, ¿sabes qué? Hoy era, pero mañana vas a recibir la honra que yo te estoy entregando. Mira, iglesia, dice la palabra que estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Rum, a Ran, y Ran engendró a Animanat, Ana engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿De dónde vino el Cristo de la gloria? Del linaje de David. Oye, se necesitaba de un Fares para que venga en línea directa nuestro Cristo amado de la gloria. Vuelvo y te lo digo, Dios ama a las prostitutas, a las rechazadas, a las marginadas, a las golpeadas, a las mujeres maltratadas. Si tú estabas viviendo esa circunstancia, dile al Señor y ponte de pie. La última palabra la tienes tú, porque a partir de hoy mi vida marcará diferencia. Yo no seré la señalada, yo no seré la marginada, yo no seré la marcada. Yo te creo a ti, que la última palabra la tienes tú en mi vida, en mi familia. Vamos, iglesia, ponte de pie y levanta tus manos ahí. Y declárale al Señor la alabanza que te enseñé ahorita. Y dile, tú eres. Cierra tus ojos y levanta tus manos ahí. Decláralo, iglesia, otra vez. Y la última. La tienes tú. Mujer, ahí de pie y con tus ojos cerrados, oye esta ilustración que yo te traigo. Una madre dice, mi hija tiene 16 años, tiene una degeneración física de sus músculos, ligamento y coyuntura, y está en dolor extremo 24 horas al día. Perdí mi hijo de un suicidio en 1997 debido al mismo dolor. Tenía 22 años cuando, después de 9 años de sufrimiento, se quitó la vida. Mi hija era una bailarina y esperaba ir a la escuela en la ciudad de Nueva York, pero sus sueños se quebrantaron cuando fue aquejada por la misma enfermedad que atormentó a su hermano. Los doctores dicen que el dolor que ella vive en una escala del 1 al 10 es 14. La cantidad de analgésicos que necesita para ser efectivo, para sanarle y quitarle los dolores, destruiría sus riñones. Pero esa niña declaró estas palabras. Ella, dice su mamá, ella ama al Señor y es una alegría para ella
ir a la iglesia y componerles poemas al Señor. Porque es que mi hija ha aprendido que su esperanza está en la palabra de Dios. Mujer, para Dios no hay nada imposible. No hay enfermedad que Él no pueda decir la última palabra de Dios. Si aquí te encuentras enfermo con algún diagnóstico, óyeme bien. Si tú estás viviendo que tu marido últimamente no quiere nada contigo porque ni siquiera se quiere acercar, créelo que la última palabra la tiene Dios. Y que Dios te dé la sabiduría, las estrategias